A lo largo de la vida hemos escuchado a personas decir que fueron afectadas por trabajos, hechizos, brujerías. ¿Es esto posible? ¿Realmente existe? ¿Qué dice la doctrina espírita al respecto? ¿Te interesa el tema? Pues quédate conmigo. Sinceramente, yo fui muy escéptica durante mucho tiempo. Mi mente era científica, solo creía en lo que pudiera ver y tocar. Y lo demás no me interesaba, ni de un lado ni del otro, ni de Dios ni del diablo, ni lo bueno ni lo malo. Solo el hombre, solo lo material. Y eso me colocaba en una situación especial para ser afectada por ciertas energías. Sí, me ha tocado vivirlo. Fui vulnerable mucho tiempo a esas circunstancias. Y bueno, ya será cuestión de hablar en otro video, ¿no? Hablando de experiencias. Pero existe. Sí, existe. Así como existe lo bueno, también existe lo malo. Recordemos que vivimos en un planeta de expiación y pruebas, uno de los estadios pues más bajos, ¿no? En la evolución de los planetas, en esta escala de evolución planetaria. La mayoría de las almas encarnadas y no encarnadas que habitan este planeta pues son igualmente primitivos, apegados a sus deseos materiales, a sus caprichos, dominados aún por el ego, por las malas inclinaciones. Y eso nos da un panorama nada alentador como humanidad, ¿no? Una humanidad poco humana, con comportamientos autodestructivos y poco amor. Este tipo de personalidades precisamente son vengativas, son poco conscientes y en una situación de conflicto tienden al ojo por ojo, a la venganza, al me las vas a pagar, a recurrir a cualquier tipo de estrategias para conseguir el dominio, el control sobre la otra persona, la destrucción incluso, tristemente. Como se dice comúnmente, recurren a hacer este tipo de trabajos, esta brujería, hechizos, maldiciones y cosas por el estilo para conseguir sus objetivos. Lo estuvimos viendo, un claro ejemplo en el libro que estuvimos analizando de Silvia Gasparetto y de Lucius, Sin miedo de vivir. En el ejemplo, ¿no? de estas dinámicas de comportamientos en personas envidiosas, egoístas, muy interesadas en las cuestiones materiales, en subir a toda costa. Es el tipo de personas que recurren a estas estrategias. La doctrina espírita siempre nos ha dicho y nos ha remarcado que estamos sujetos a la influencia de los espíritus, influencias buenas o influencias malas, dependiendo del tipo de energías con el que nosotros personalmente estemos sintonizando, al tipo de vibración que tengamos en nuestro pensamiento. Esto se le llama la ley de sintonía. Atraes lo que vibras, lo que piensas, lo que vives, lo que eres. Por eso hay personas tranquilas, calmas, que hasta pueden ser sanadoras por su nivel de amor. Y hay otras rebeldes, tristes, violentas, peligrosas, que hasta pueden llegar a ser asesinos por influencias también de los espíritus negativos. En pleno uso de nuestra libertad, somos nosotros quienes elegimos una postura energética y elegimos también a los compañeros espirituales que nos rodean, ya sean guías espirituales buenos que nos ayuden a ser mejores o sean realmente personalidades oscuras que también influyan y entremos en esta retroalimentación negativa con ellos, ¿no? La mayoría estamos, creo yo, navegando entre los dos polos, ¿no? Yendo entre la luz y la oscuridad. Cuando comienza el despertar espiritual, vas siendo más consciente de ti mismo y de tu realidad energética, vas llenando tu espíritu de cosas buenas, te acercas a aprender, empiezas a hacer tu reforma íntima, muchas cosas buenas que te van llenando de virtudes. Entonces vas pasando más tiempo, digamos, del lado de la luz, porque vas perfeccionando. Pero todavía estamos aquí en este planeta muy sujeto a las influencias negativas y no podemos quedarnos en el lado de la luz todo el tiempo que queremos. Entonces fluctuamos también
hacia el otro lado, el lado del caos, el lado de la oscuridad, donde la mayoría de las personas que no han tenido su despertar espiritual están casi todo el tiempo en el lado del caos. Pero cuando tú comienzas este despertar, sí comienzas a ser también más consciente de lo que es el mundo de las energías, despiertas al mundo de las energías. Y por libre albedrío decides, pero decides ya consciente, no en la ignorancia, sino en la conciencia decides de qué bando quieres estar y procuras estar casi siempre en este bando, ¿no? De la luz. ¿Por qué le es atractivo este lado oscuro a los espíritus, tanto vivos como no vivos, los encarnados y los desencarnados? ¿Por qué les atrae el lado de la oscuridad? ¿Por rebeldía? ¿Por poder? ¿Por dinero? Cada quien tendrá sus razones, ¿no? Hablemos de los llamados brujos, hechiceros, macumberos, no sé, como les quieran llamar a las personas que conocen de estas energías, que saben dominarlas, pero que además se complacen en hacer el mal, ¿no? Hacen los llamados pactos con estos seres oscuros del otro lado, del más allá, para obstaculizar el camino de las personas e incluso llegan a lastimarlas muy fuerte. Y te preguntarás cómo es que Dios permite esto, por qué Dios permite que suceda. No, Dios no lo permite, Dios nos da la libertad de actuar. Hay que recordar siempre eso, que es en nuestro uso del libre albedrío decidimos hacer el bien o hacer el mal. Los espíritus oscuros que están del otro lado, mucha gente dice, y hacen pactos con demonios. No son demonios. El espiritismo no avala la existencia de demonios. Se comportan como tal, claro que sí, pero solo para parecer más aterradores. Como una cuestión de mercadotecnia, ¿no? Cambian su imagen para venderse como los más malos, pero en realidad son seres humanos. Fueron seres humanos en algún tiempo. Han perdido ya su forma humana, pero en el fondo lo son. Fueron creados como tal y degeneraron a tal grado que se convirtieron en eso, no sé, toman formas de monstruos, de animales, lo más aterrador que puedan parecer para drenar las energías de miedo de las personas cuando se aparecen, porque obvio que asustan, es el objetivo de su apariencia, el intimidar. Pero sí, hay que tener en cuenta que algún día fueron seres humanos. Son poderosos, sí, en la medida en la que pueden influir en las personas vivas. Su poder depende de qué tanto pueden influir en los vivos y también en los espíritus, porque son como caciques, como dictadores, líderes oscuros que hacen sus pandillas, sus equipos criminales allá en el otro lado, tienen a seres más débiles a su servicio, son todo un crimen organizado para hacer los desmanes acá en la tierra con los vivos, pero sí son tiranos, subyugadores que tienen sometidos a otros espíritus. Decíamos, ¿qué beneficio obtienen? Hablamos los vivos, pues poder y dinero. En general, eso es lo que obtienen, estar en el lado oscuro, pero ¿qué beneficio obtienen los desencarnados, los espíritus, de estar en la oscuridad y de dedicarse a hacer estas cosas? Bueno, su beneficio es alimento energético, energía. Ellos como espíritus sabes que no comen comida, no beben, no tienen ninguno de los placeres terrenales de los que disfrutaban cuando estaban vivos. Entonces, al acercarse a las personas que comparten las mismas debilidades, los mismos vicios, se alimentan de esa energía. Por ejemplo, alguien que fuma, pues va a tener a su alrededor espíritus de la erraticidad que se acercan a respirar el olor del cigarro y a sentir el placer que siente esta persona al fumar. De alguna manera están conectados por las mismas inclinaciones, ¿no? Los mismos intereses. Tú eres como un imán que vas a traer algo similar a lo que estás vibrando. Entonces dice el dicho, dime cuáles son tus vicios y te diré con qué compañías espirituales andas. No todos los espíritus errantes son malos, como ya lo vimos en videos anteriores que hablábamos de los espíritus en la erraticidad, pero sí muchos se complacen aún en la maldad. Y son precisamente los que acuden a hacer estos pactos con los malos de acá, con el brujo, con el hechicero,
Que dicho sea de paso, la persona no es que tenga poder alguno, de magia, de algo así para provocar el mal por sí sola, no. Su poder radica en la alianza que hace con estos seres, que son ellos los que van y hacen los perjuicios en nombre de ellos, ¿no? Algunos de estos espíritus oscuros son tan rebeldes, como hemos visto en la literatura espírita, que llevan hasta siglos atorados allá en los umbrales, que no han vuelto a encarnar, que están ahí enojados, recelosos, llenos de odio por todo lo que representa vida y bondad, por todo lo que representa el Maestro Jesús, y solo quieren destruir por destruir. En el libro de los espíritus de Allan Kardec, la parte del libro segundo, capítulo 9, acerca de los pactos, en la pregunta 549 nos dice lo siguiente. Nos dice que sí hay algo de cierto en los pactos con los espíritus malos. Esa es le pregunta Kardec, ¿no? ¿Hay algo de cierto en los pactos? Y la contestación va hacia decirnos que no es un pacto como tal lo que hace una persona con los oscuros, que no es algo irrompible, vamos, que no es algo fatídico, que no es algo que se mantendrá a perpetuidad, no, que es solo una alianza. Nos lo pone así más simple, ¿no? Es la ley de atracción, es una alianza por objetivos comunes, como, no sé, por ejemplo, si tú estás pensando hacerle el mal a alguien, a un vecino, un espíritu con sentimientos similares de venganza, de odio, se acerca a ti y te pone ideas y te ayuda a realizar lo que quieras realizar, ¿no? Se acerca a ti para influir en tu pensamiento, para ayudarte. Puede ser un oscuro cualquiera, alguien que sea nada más afín a tu forma de proceder. Puede ser también un enemigo de esa persona a la que quieres dañar, que aprovecha la situación para, como dos enemigos que se unen, ¿no? Para dañar a alguien. Pero esas alianzas nos lo dejan bien claro en el libro de los espíritus, se pueden terminar en cuanto la persona cambie de actitud. Si tú reflexionas y comprendes, no tiene caso vengarme, no tiene caso hacer esto, no tiene caso pensar así, tu mismo pensamiento cambia de vibración y esas malas influencias se alejan. Que si se adquiere una deuda cuando haces alianzas con estos seres, pues por supuesto que sí. Sabemos que todo en la vida es acción y reacción, que todo es causa y efecto. Si tú estás generando causas nefastas, pues estás acarreando efectos nefastos también para ti. Entonces, repasamos. Sí existen personas malas en el planeta, claro que sí. ¿Que quieren hacer el mal? Claro que sí. ¿Que hay espíritus que vibran con ellos y se alían? Pues sí, también les ayudan, hacen estas alianzas. Pero es importante que analicemos esto. Su alcance es limitado. Ellos llegan hasta donde nosotros lo permitimos. Muchas veces los espíritus oscuros dicen, es que yo solamente le susurré al oído, yo solamente le puse una imagen en la cabeza, él resonó con esa sugerencia y él llevó a cabo la idea que yo planteé ahí, pero yo nada más planteé un pensamiento, lo demás lo hizo él. Y se lavan las manos diciendo, él se complació en sus propios vicios, él hizo lo que él quiso en uso de su libertad. Y en eso tienen toda la razón. Somos libres de decidir, siempre tenemos libertad de acción. Obviamente antes de que se den las famosas posesiones u obsesiones, subyugaciones, que hay distintos grados, ¿no? Pero que es donde ya no se tiene el control de la voluntad. Pero antes de eso te aseguro que hubo 1000 oportunidades de salirte de ahí, de desconectarte de las energías destructivas, de reformarte, de volver a la luz. Siempre hay muchas ayudas espirituales para quien se siente atacado, perseguido, afectado por la maldad. Hay muchas oportunidades de esclarecimiento y saneamiento de tu energía, pero si en pleno uso de tu libertad tú decides seguir a la oscuridad y seguir complaciéndote en las malas inclinaciones, en los vicios, se pueden llegar a estados verdaderamente peligrosos de posesión, como también ya hemos visto ejemplos en la literatura espírita. Así que, ¿cuál es tu mayor protección para toda esta cuestión de energías negativas? Acuérdate de la ley de afinidad, acuérdate de la importancia del pensamiento, dejar de ser afín a los seres oscuros. Una vez alguien me llamaba con insistencia para preguntarme si en el espiritismo había fórmulas, oraciones, hechizos, velas,
fetiches, talismanes, alguna manera de defensa contra las artes oscuras, ¿no? Como si fuera película, ¿sí? Que si había algo para defenderte de los espíritus negativos, y le dije, claro que sí, en el espiritismo tiene la solución perfecta para todo esto. ¿Cuál es? Y ustedes saben, la reforma íntima, exactamente. O sea, apegarte a seguir los pasos del Maestro Jesús. Él es tu ejemplo y tu guía. Si tú quieres ser como Él y sigues sus lineamientos, ese es tu mayor escudo. Y a la gente no le gusta escuchar eso. La gente quiere decir, ay no, si mira, reza 3 Padres Nuestros de cabeza mientras vas o caminas de rodillas hasta tal lugar, o prendes tantas velas, o haces un montón de rituales y cosas extrañas que la verdad ni al caso. Ni al caso, no. Tu protección es tu actitud, es tu persona, es tu ser, es tu conciencia, eres tú mismo. Y entonces la ven difícil, lo que dicen, no, depende de mí, depende de que yo cambie. No, pues ya estuvo. Esa es la confianza que nos tenemos, ¿no? Decir, depende de mí, muy bien. Yo soy la que me tengo que alejar de estos pensamientos y de estas actitudes autodestructivas. Recordad que Dios no permite que le pase nada malo a los inocentes. Si algo nos pasa, hay que plantearnos qué hicimos o qué estamos haciendo para traer eso a nuestras vidas. Qué puertas estamos abriendo y empezar a cerrarlas. Muchas veces que me dicen, es que es una persona buena y está padeciendo esto y está padeciendo. A la hora de indagar, sí descubres que pues hay cosas de vidas pasadas, ¿no? Que ya son casos más complejos, pero son consecuencias que atrajo hacia sí mismo por una actitud en una vida pasada. Pero igual, siempre se puede hacer algo, siempre se puede cambiar el rumbo. La doctrina espírita nos dice, no existe tal cosa como la magia. O sea, ninguna persona tiene poderes por sí mismo y puede hacerte y maldecirte y hacerte cosas. Eso no existe. Existen leyes universales de la energía, existe magnetismo y sí existen personas con gran magnetismo. Desafortunadamente no todas son buenas, no todas tienen buenas intenciones y hacen uso de ese magnetismo para hacer el mal. Pero si ese mal no resuena contigo, no te va a afectar absolutamente nada. Tiene que haber un enganche, ¿sí? Aunque la otra persona tenga magnetismo y pueda hacer y hacerte mal de ojo y decirte, si tú no te enganchas, si tú no abres las puertas, nada va a entrar y nada te va a perturbar. No te pueden afectar si no estás en sintonía. Si tú eres una persona equilibrada, buena y caritativa, todo se te va a resbalar, ¿no? Por eso, algunos son afectados por la llamada brujería y otros no. Que hay espíritus que llegan con fórmulas, con hechizos y palabras extravagantes, de cosas que tienes que hacer, de báñate bajo la luz de la luna, para esto, para lo otro. Los hay, les encanta engañar a las personas. Eso nos dice el libro de los espíritus en la pregunta 553, que es una tomadura de pelo. Que hay muchos espíritus que les encanta, o sea, valerse de nuestra ignorancia en las cosas espirituales para valerse de ello y alimentarse de nuestra energía, ¿no? Si se fijan, estar en ignorancia es como la clave del asunto, ¿no? En ignorancia de las leyes naturales del universo, de las leyes de la energía. Estar dormidos a ese conocimiento es lo que nos pone en riesgo. Entonces, si eso nos pone en riesgo, pues ya sabemos cuál es el antídoto. Conocer y actuar acorde a las leyes del Padre, a las leyes del amor. Las maldiciones no tendrán efecto si no les damos cabida, si llevamos una vida correcta. Nos dice en la pregunta 557. Nos dice, hablando de las maldiciones, dice, ¿la bendición y la maldición pueden atraer el bien y el mal hacia aquellos a quienes van dirigidas? Y nos responden, Dios no escucha una maldición injusta y quien la echa comete una falta ante Él. Como tenemos las dos tendencias opuestas, el bien y el mal, la maldición puede ejercer una influencia momentánea incluso sobre la materia, pero esa influencia siempre se ejerce mediante la voluntad de Dios y como una prueba adicional para el que la sufre. Lo que decíamos, si Dios permite que te ocurra algo es porque hubo una causa donde tú atrajiste ese mal para ti y Él simplemente no se mete, lo permite.
Continúa la respuesta. Dice, además, por lo general se maldice a los malos y se bendice a los buenos. La bendición y la maldición nunca apartan a la providencia del camino de la justicia, que solo hiere a quien se acecha la maldición cuando es malo, y su protección solo cubre al que la merece. O sea, causa y efecto. Si tus causas son malas, pues te alcanzas. Si tus causas son buenas, tus efectos van a ser buenos y vas a estar protegido, ¿no? Lo hemos repetido tantas y tantas veces. No es que Dios quiera que dañen a alguien o que le pasen cosas malas a alguien, no. Es causa y efecto. ¿Qué pasó en mis ayeres que atrajo esto hacia mí? Maldición, brujería o no, todo es causa y efecto. Solución, cambia las causas y cambia los efectos. Hay una conversación entre los personajes de este libro que les hablaba, de esta historia de Lucius y de Silvia Gasparetto, de Sin Miedo de Vivir, que ya estuvimos analizando aquí en el canal y que me gustaría leerles porque hablan precisamente de esto. Es una conversación que tienen Flavio, Walter y Arlette sobre una vez que descubren que Flora es la culpable del mal de Sergio, de Dorotea y del señor Martínez. Entonces les leo, decía Flavio, no sé, estás yendo demasiado lejos, le dijo Arlette. Para que Flora fuera culpable de eso, necesitaría tener un poder inmenso. Y le contesta Walter, Arlette tiene razón, no hay duda de que hubo un complot de espíritus perturbadores creado para ayudar a Flora a lograr sus fines. Para eso no necesita tanto poder, se valió de un médium sin escrúpulos que en complicidad con espíritus primitivos aceptó realizar este trabajo. Ella solo lo logró porque los involucrados lo hicieron fácil. ¿Cómo es esto?, preguntó Flavio. Los espíritus perturbadores se aprovechan de nuestras debilidades. Envolvieron a Martínez y a Dorotea con energías negativas. Como temían perder la lucidez con la edad y creían que la vejez los volvería seniles, era fácil impresionarlos haciéndoles creer que ya no eran capaces de trabajar. Solo bastaron unos pocos errores y dificultades para que pensaran que estaban acabados. Parece sencillo tal como lo explicas, dice Flavio. La creencia de que la vejez trae consigo limitaciones de capacidad es responsable de la infelicidad de quienes llegan a la vejez. He observado que quienes se jubilan y asumen este rol establecen sus propios límites y se niegan a participar activamente en la vida social y en el mundo de los negocios. Al cerrarse al progreso, la persona termina acelerando el proceso de muerte debido a una falta absoluta de voluntad de vivir. Tanto Martínez como Dorotea, cuando sintieron algunas dificultades en el razonamiento, inmediatamente pensaron que estaban discapacitados. Ella renunció, él enfermó y tuvo que ser despedido. Si no creyeran en esos límites de edad, ¿se habrán visto afectados?, preguntó Flavio. Sería más difícil, contestó Walter. Ellos sentirían el problema, pero si supieran de asuntos espirituales, pronto se darían cuenta que estaban siendo envueltos por energías negativas. No habrían dado importancia a los síntomas y tratarían de mantener pensamientos positivos. Si no pudieran resolver el problema por sí solos, habrían buscado ayuda adecuada en un centro espírita. De esa manera se liberarían de esa influencia y nada malo les habría pasado. El grado de influencia de estas energías en las personas está determinado por el grado de fe en su propio equilibrio. Cuanto más impresionables e inseguros sean, más energías negativas absorberán, explicó Walter. ¿Quieres decir que cuanto más impresionable, más frágil?, preguntó Arlette. Con seguridad. La persona impresionable se centra en lo negativo. En cualquier circunstancia, ella siempre piensa primero en lo peor. Crees que estás siendo prudente, pero estás alimentando exactamente lo que temes y terminarás atrayendo este hecho hacia ti. Estas personas son muy vulnerables a los espíritus perturbadores. Lo único que tienen que hacer es susurrarles al oído algunas ideas que les dan miedo y al mismo tiempo liberar algo de energía negativa para que pronto empiecen a sentirse mal y empiecen a tomar el camino de la depresión y el miedo. Es increíble. Significa que simplemente empujan y esperan. En este caso, los afectados son víctimas de sí mismos, concluye Flavio asombrado. La propia persona lo hace más fácil, le dice Walter. Sin embargo, esto no les exime de su responsabilidad. Quien busca dañar a los demás, sea de la manera que sea, es el primero en involucrarse con las energías que emite, o sea, ley de sintonía.
ley de afinidad. ¿Estás seguro de eso?, dice Flavio. A Flora no parece que le vaya tan mal. De lo contrario, ella está hermosa, de buen humor y disfrutando de su posición en nuestra empresa, mientras que Sergio, Dorotea y Martínez están sufriendo. Lo clásico que vemos, ¿no? Que los maldosos les va muy bien, hacen sus maldades y aparentemente están muy bien. Entonces, ¿cómo hay? Y Walter meneó la cabeza, le dice, no te dejes engañar por las apariencias, estoy seguro de que ella no está tan bien como quiere aparentar. Esa misma noche pude percibir la rabia y la insatisfacción que sentía, aunque disimulaba muy bien. ¿Pero por qué estaría enojada si está consiguiendo todo lo que quiere?, dijo Arlette. Ella quería más, le dice Walter. Estoy seguro de que pretendía un matrimonio ventajoso con Flavio. Hubo un momento en que pensé que lo lograría. Y Flavio se levanta asustado. Estás equivocado, nunca se me pasó por la cabeza algo así. Admito que ella es atractiva y me intentó insinuar algo, pero logré controlarme lo suficiente para no involucrarme. Pensé lo mismo, dijo Arlette. Hubo un tiempo en que dejaste la compañía de amigos y salías solo con ella. Ni siquiera sé por qué hice eso, dijo Flavio. Quizás porque ella siempre me invitaba al teatro o a conciertos, cosas así. Tenía entradas compradas, mesas reservadas para cenar después de los espectáculos y yo aceptaba. Ella era una compañía hermosa y agradable. Provocaba admiración y codicia donde quiera que íbamos. Confieso que me dejé llevar, quizás hasta por la vanidad de acompañar a una bella mujer, pero en cuanto al matrimonio nunca pensé en ello. Te encantaba, dijo Walter. Disfrutabas de su compañía, te parecía natural acompañarla a todas partes, y de repente este encantamiento terminó y comenzaste a notar algunas peculiaridades que te desagradaron. Así es, ¿y cómo lo sabes?, pregunta Flavio. Desde el principio me quedó claro que Flora recibió ayuda de algún brujo sin escrúpulos, contestó Walter. Así, apoyado por algunos espíritus alborotadores con quienes hizo un pacto, puso en práctica sus planes. Trabajaban para garantizar que las personas interesadas no se den cuenta de lo que está sucediendo. Tú, tus tíos y hasta Arlette estuvieron involucrados con ellos. No, eso no, protestó Flavio. No me dejo impresionar ni influenciar por la gente. Desde que empezaron a suceder los acontecimientos, yo siempre he sido de cabeza muy clara y de razonamiento lúcido. Ellos no pudieron molestarme. Walter sonrió levemente mientras decía, ¿estás seguro de eso? Entonces, ¿por qué creíste todo lo que decía la policía, aunque fuera contrario a lo que pensaba sobre Sergio? Bastaba que le juzgaran culpable para que tú aceptaras todo como cierto, sin cuestionar ni investigar nada. Ni siquiera lo buscaste para escucharlo, eran tan buenos amigos, y todavía hiciste más, aceptaste ocultarle todo a Arlette, actitud contraria a la conducta que siempre tuviste hacia ella. Flavio escuchó pensativamente, empezó a sospechar que de alguna manera había fallado en investigar los hechos, y Walter continuó. Hay espíritus incorpóreos que son muy hábiles en la forma de involucrar a las personas, e interfieren en el razonamiento de cada uno, sugiriendo frases, levantando sospechas, distorsionando los hechos según sus intereses, haciéndolos aparecer exactamente como ellos quieren. Son las influencias negativas. Y muchos, aunque de mente muy fuerte, sucumbimos. Todos, en mayor o en menor medida, sucumbimos a estas influencias en ciertos momentos. Desafortunadamente, continúa Walter, hay mucha ignorancia sobre las leyes de la influencia. Se necesita mucha atención para darse cuenta cuando un pensamiento es propio o cuando lo sugieren otros. Los estudiosos del tema saben bien cómo funcionan y los medios equilibrados perciben estas interferencias. Esto es muy cierto. Un medium que no está equilibrado no va a percibir cuando está recibiendo el mensaje de un buen espíritu o de uno negativo y hacen un desastre con las informaciones. Si yo les contara, el otro día me tocó tener una de estas interferencias y tuve que corregir eso. Este tema es muy fuerte, va en referencia a uno de los libros que subí en audio al canal y que me daba una vibra que no era. Hasta al principio sí había algunas informaciones y no. Después dije absolutamente no, esto tiene otra intención. Y lo percibí. Llegó un ser ahí a decir cosas sobre el Maestro Jesús y percibí que iba de acorde con ese libro y dije, no, esto es una interferencia. Entonces desechas. Es importante mantener las antenitas bien puestas porque hay muchos espíritus pseudosabios
pseudo buenos, inteligentes, incluso se ponen nombres de personajes famosos, como ángeles, como dioses, como cosas así, para hacer caer a los mediums y darles informaciones erróneas. Y se hace todo un desastre, de verdad. Si uno en la vida común y cotidiana crea un desastre, si dejas que estas influencias lleguen a ti, ahora imagínate una persona como un medium relevante que está dando informaciones a las personas, la responsabilidad es mucho mayor. Dice, lo que me cuentas es revelador, aún así me resulta difícil creerlo. Sigue Flavio, el típico que duda, ¿verdad? De todo. Dice, todo en mi vida está bien y en ningún momento he sentido ninguna influencia negativa. Ya sabes que yo soy muy positivo, esa es mi naturaleza. O sea, a mí ¿cómo me iban a engañar a mis espíritus? ¿Cómo me iban a influir? Eso no. Le dice Walter, es que no les interesaba golpearte energéticamente. Solo querían que no te dieras cuenta de lo que estaba pasando con Sergio y con Flora. O sea, su objetivo no era destruirlo, su objetivo nada más era tenerlo como aturdido, ¿no? Dice, cuando pedimos ayuda en el centro, los espíritus amigos nos informaron que Sergio estaba siendo víctima de una injusticia y que había espíritus perturbadores interesados en destruirlo. Comenzaron a trabajar para ayudarlo y poco a poco, como lo dije al principio, se fueron esclareciendo los hechos. Por eso no me gusta adelantarme a los acontecimientos ni dar nada por sentado. En un proceso como este, los espíritus perturbadores reaccionan y tratan de involucrarnos, engañarnos y podemos terminar jugando exactamente su juego. Este también es un gran punto. Un gran punto, por ejemplo, cuando yo les digo a las personas que se la pasan buscando vidas pasadas. ¿Qué fueron en su vida pasada y qué fueron en su vida pasada? O alguna relación difícil que tienen con algún familiar, y es que ¿por qué será? Sí, debe haber un origen en una vida pasada, pero se agarran investigando. Hay espíritus sin escrúpulos que vienen y pueden a través de un medium decirte verdades, pero a ellos no les interesa tu bienestar. Entonces lo único que hacen es terminar lastimándote más. Imagínate que te dicen, por ejemplo, que tu padre con el que no te llevas bien y nunca te has llevado bien, en realidad te asesinó en una vida pasada. Y tú no tienes el nivel de conciencia suficiente para asimilar esta información y actuar con perdón, con prudencia. Y lo único que hace es exacerbar el odio que sientes por él. Entonces el conflicto es mucho peor y estos seres logran su objetivo, ¿no? Te revelan una verdad que no estás listo para digerir y solo crean más conflicto y terminas jugando su juego. Entonces siempre les digo, en cuestión de vidas pasadas o cuestiones así, los guías espirituales buenos, tus ángeles de la guarda, ellos tienen la última palabra. Si tú estás en condiciones de recibir esa información, ellos te la van a hacer llegar. Solitos, sin que tú andes buscando, sola te va a llegar esa información. Si te es necesario, si no, ni le busques, porque si no te llega es porque no estás listo para conocer esa verdad y te puede perturbar y podemos terminar siendo marionetas de los seres en la oscuridad. Esa es la verdad, que eso es lo que le cuesta aquí a este personaje de Flavio aceptar que pueda ser uno de alguna manera una marioneta de seres de la oscuridad. Nos dice, es más seguro que en cuestiones así, en problemas como este tipo, dice Walter, atenernos únicamente a los hechos, dejando los arreglos esenciales en manos de Dios y de los espíritus superiores. Y Flavio dice, ¿de verdad piensas que me involucraron? Dice, claro, yo creo que sí. Si analizas sinceramente tus actitudes, te darás cuenta que en muchos momentos actuaste de manera diferente a como lo harías normalmente. Cuando los espíritus prometieron ayudar, estoy seguro de que fue a partir de ese momento que empezaste a descubrir las peculiaridades en Flora que antes no habías notado, ¿sí? Entonces, cuando empieza la persona a recibir ayuda, todo cambia. Porque sí, cambian actitudes, te cambian la forma de pensar. Y si eras una persona serena, calmada, de repente eres irascible, de repente ya no eres tú mismo. Ahí hay influencias, ¿no? Yo creo que con este ejemplo de esta conversación queda así todo como que más claro, que nosotros abrimos o cerramos la puerta a estas influencias espirituales, tanto buenas
como malas. Yo creo que todos queremos las influencias buenas, ¿no? Que todos hemos tenido también las buenas, esas intuiciones, esos de que, ay, yo sabía, me dijeron de algo bonito, de eso. Eso es lo que queremos, ¿no? Centrarnos en la luz. Pero ya sabes que tú tienes el poder de abrir o de cerrar esas puertas, que la gente mala está ahí, siempre ha estado. Y esperemos que pronto se acabe eso ya en el planeta, ¿no? Cuando logremos dejar de ser de expiación y pruebas, pero todavía estamos, esto no se acaba hasta que se acaba. Seguimos aquí y hay que saber y hay que aprender a cuidarnos energéticamente porque existen. La energía existe, la energía es real y la energía nos va a afectar dependiendo de qué tan equilibrados estamos. Bueno, yo espero que les haya dado esclarecimiento este tema del día de hoy. Aquí le vamos a dejar y nos vemos en el próximo video.